Nuestro pastor Tim ha estado enseñando lo que él llama gracias, no me acordaba cómo se dice ancestors, antepasados. Algunos de ustedes, yo no sé si alguna vez, ahora con el internet, ¿verdad? Uno quiere empezar a investigar de dónde viene. Y empieza a poner ahí, ¿verdad? Y algunos quieren, ojalá que vengan de algún rey, de alguna reina. Pero después se dan cuenta que no. Es bueno saber nuestros antepasados. Una vez investigué y resulta que mi abuela, bueno, no investigué, pero no la conocí, pero mi abuela, por parte de mi padre, la mamá de mi papá, era alemana. Y lo único que sé yo hablar en alemán es Volkswagen. Después de ahí no sé nada más. ¿Ok? Pero todos quizás tenemos, y él nos estaba hablando de lo que Dios nos enseña a través de esto. Si bien es cierto, mi enfoque esta mañana no es eso, sí quiero que pensemos y hablemos de un hombre en la palabra de Dios que a lo menos nos puede enseñar que el enemigo no podrá vencernos. Ahora, esto es lo que hacemos como cristianos a veces. No puede, el enemigo no puede. Y decimos nosotros, sí se puede, sí se puede. Y cuando viene el ataque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque a veces son solo palabras. El asunto es si creemos lo que Dios dice. Si creemos que Dios, que obró en estos antepasados, en estos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, puede hacerlo hoy también. A veces queremos que Dios haga lo mismo, pero tenemos que recordar que hoy estamos en el siglo XXI y Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros. Quiero que vayan al libro de Daniel por un momento, a una historia súper conocida. Pero quisiera que aprendáramos de ahí el hecho de que el enemigo nunca vencerá. Nunca, escúcheme bien, el enemigo nunca vencerá. Si bien es cierto, tratará de obstaculizar y hasta en muchas ocasiones va a lograr paralizar a los cristianos. Pero ¿sabe por qué lo logra? Porque en ese momento dejamos de luchar. En ese momento no creemos a Dios. Y en ese momento que decíamos, sí se puede, algo pasó y decimos, ¿qué pasó que no pude? Pero nuestro Dios es un Dios que siempre nos va a llevar en victoria. Y cuando yo como cristiano entiendo que Él está en control, Él va a hacer cosas increíbles y hasta nos va a llevar a lugares estratégicos. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué es que no hay tantos cristianos hoy en día en gobiernos, por ejemplo? Y uno a veces diría, bueno, es que la realidad, un cristiano no debiera meterse en el gobierno. Daniel está en el gobierno. Un hombre de Dios está siendo usado en un gobierno muy influenciado, ¿Será que no he tomado mucho café hoy, que no puedo pronunciar bien? Porque no es la palabra que quiero usar, influyente. ¿Dónde estaba hace rato? Una nación completamente pagana. Y Dios lo lleva ahí, en su soberanía. Y nosotros a veces, gracias. Y a veces nosotros pensamos, no, uno no debe meterse en política. Es cierto, no debe meterse, pero si Dios te pone. El problema es que hay tanta corrupción en el mundo que a veces uno dice, ¿cómo? El asunto no es, ok, voy a ir ahí, el asunto es estar dispuesto a donde Dios te va a llevar. A donde Dios te va a llevar. Pero cuando estás ahí y cuando estás en ciertas posiciones en las cuales Dios te pone, ahora te conviertes en un blanco perfecto del enemigo. Porque lo que va a hacer Satanás es tratar de derrotarte, va a tratar de que tu reputación se caiga completamente y van a haber muchísimas acusaciones falsas. Muchísimas.
Y algo triste que pasa ahora en nuestro, y esto se debe a los medios sociales, es que cuando una persona es acusada, y aun cuando ni tiene tiempo para defenderse, ya todos juzgan y dicen es culpable. Y a pesar de que luego se pruebe que era inocente, tiene todo ahora una reputación, y hay hasta gente que dice, no, yo sí creo que es culpable. No, ese sí lo hizo. Y tenemos la osadía de muchas veces decir a una persona si es culpable o no, y ni siquiera conoces la verdad. Porque creemos lo que otros dicen. Ahora, no se extrañe porque el enemigo va a hacer eso en una escala más pequeña, porque lo va a hacer en su trabajo. ¿Cuántas veces, verdad, alguien habló algo no cierto de usted en el trabajo? Y usted desea ahorcar a esa persona. No lo haga, porque entonces usted termina en prisión. Y entonces tenemos que ir a visitarle, llevarle café, más trabajo, ¿verdad? O sea, deje que sea Dios quien lo haga. Si eres hijo de Dios, debes dejar. Bien hablaba nuestro pastor esta mañana, que vivimos en un mundo injusto. Y como hijos de Dios vamos a experimentar la injusticia. Oh, pero a veces decimos, no, yo soy cristiano, yo no voy a sufrir injusticia. ¿De veras no has leído tu Biblia? Porque hay muchos que sufrieron injusticia. La historia de hoy fue la de Daniel. Pero quiero que vayan al capítulo 6 de Daniel y vamos a empezar en el versículo 10. Porque lo que quiero que aprenda esta mañana es que el enemigo no puede paralizar la vida del creyente. El enemigo no puede paralizar. Dios está en control de todo lo que está alrededor de la vida de los hijos de Dios. Todo lo que me pueda acontecer, Dios está en completo control. Pero este es el asunto. Yo quiero que la cosa salga como yo quiero. Si no sale como yo quiero, entonces ¿qué digo? Dios no me ama. Dios no se preocupa por mí. El problema es que cuando usted espera que las cosas salgan como usted quiere, ¿qué está diciendo? Yo soy mejor que Dios. Oh no, yo no digo eso. Entonces, ¿por qué no se espera a ver qué es lo que Dios va a hacer? ¿Por qué tal la impaciencia? Y es interesante porque a veces decimos que los latinos somos muy pacientes, ¿verdad? ¡Qué mentira! Ponga un montón de latinos a esperar en el banco a que les cambien su cheque y ojalá duren 1 hora, a ver si después de los primeros 10 minutos vuélvale a ver las caras, y súper impacientes. Pero nosotros no, ¿verdad? Nosotros estamos dispuestos a esperar. 5 minutos, pero si son 7, mire, yo me he encontrado muchas veces con la computadora, porque cada vez las hacen más rápidas, ¿verdad? Y ya me acostumbré que ahí son rápidas y el momento en que no sale como yo pienso, ¿qué le pasa a esta computadora? ¿Por qué está tan lenta? Y solo han pasado segundos, porque todo lo queremos ya. ¡Qué increíble! Recuerden la historia. El rey Darío, llegaron estos y le dijeron al rey, yo creo que debes hacer un edicto en el cual solo se te puede orar a ti. Que nadie puede orar a ningún Dios, solo a ti. Imagínense lo que es para un rey eso. Yo me imagino que wow, y ustedes, los gobernadores, quieren eso. ¡Qué maravilla! Eso apeló al ego de él. Porque si ustedes leen anteriormente, los enemigos de Daniel están buscando cómo derrotarlo. Y esto es lo hermoso. No encuentran nada. No pueden encontrar. Entonces, ¿sabe qué dijeron? Tiene que ser algo en cuanto a sus creencias, en cuanto a su religión. Y ellos sabían que Daniel oraba a Dios. Entonces dice, digámosle al rey que nadie puede orar a nadie excepto a él. Y claro, Darío dice, eso suena muy bien. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa,
Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Daniel supo cuál era el edicto. No se puede orar a nadie más que a Darío. Daniel conoce al único Dios. ¿No suena algo parecido en esta nación? No se puede orar en las escuelas. No se puede hacer esto o el otro. Pensamos que son cosas de ahora. No, eso es de hace años, hace siglos. Pero quiero que observen lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando escuchó, cuando supo el edicto que se había firmado, y él sabía que ese edicto era ley. Él sabía que ese edicto no se podía cambiar. Él es parte del gobierno. Cuando estos tipos organizan todo esto, no aparece Daniel por ninguna parte. Tienen la osadía de llegar y decir, nosotros los que gobernamos hemos llegado a esta conclusión. Daniel no era parte de eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el diablo? ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Él va a buscar tu caída, no importa qué. A mí me va a ir siempre bien porque yo hago siempre lo correcto. Claro que sí, pero el enemigo va a buscar algo para hacerte caer. Y te va a acusar de cosas que no son ciertas. El ser acusado no quiere decir que es cierto. Por eso tenemos que estar preparados. Entró en su casa. Ahora, quiero que piensen en esto. Él oye lo que pasa, no puedes orar más. Ellos sabían que él oraba. Yo creo que quizás yo hubiera llegado y ese día no abro las ventanas. Voy a seguir orando, pero que nadie me vea. ¿Qué hace? Abrió y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuánto tiempo ora usted, hermano? ¿Sabe cuál es la respuesta honesta de nosotros? Casi nunca. Bueno, yo oro por el alimento. Oro para que no me caiga mal. Oras cuando tienes un problema serio. Y que gracias a Dios por los problemas, porque si no fuera por ellos no oras. Antes no oraba, pero el médico te dijo, ¿sabe qué? Tiene una enfermedad que lo va a matar. Y usted ni oyó que solo oyó que lo va a matar. Y usted empezó a orar. Pero no oyó lo que el doctor le quería decir, porque dijo, lo va a matar como en 20 años, pero usted dijo, asumió que va a ser ahora. Porque no sé si sabe que nos vamos a morir. ¿O no sabía eso? La diferencia es que a veces a unos es más rápido que otros. 3 veces al día lloraba y daba gracias delante de Dios. Daba gracias delante de Dios. Miren lo que dice lo último. ¿Cómo lo solía hacer antes? Muchas lecciones podemos aprender de esto. Una, él no se detuvo y se paralizó porque dijeron, hay que orar solo a Darío. Dice, bueno, pero hay que respetar las leyes. Cuando estas van en contra de Dios, la Biblia dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, si yo voy manejando un auto y la luz es roja, tengo que obedecerla. Yo no puedo decir, yo no voy a obedecer a Dios porque después te vas a despertar en el hospital. Si es que tienes la suerte que despiertas. Pero cuando viene una persona y me dice, usted no puede orar a Dios, ¿sabe qué voy a hacer yo? Lo primero que voy a hacer es voy a orar por usted. Porque puedo orar. No vaciló ni por un momento en sus convicciones. Ningún gobierno puede decirme a mí qué o no hacer en cuanto a mi Dios. Pero muchos hoy día
están súper atemorizados, porque esa es la estrategia del diablo. Y por eso el evangelio no se predica. Muy interesante, él no cambió su rutina. Dice aquí cómo lo solía hacer antes. Supo el edicto, supo las limitaciones, y ¿saben qué hace? Siguió adelante. Daniel sabía lo que podía pasar. Daniel sabía que podía ser muerto. No sé si sabía cómo, pero él sabía que podía morir. Sin embargo, eso no lo limitó para hablar con su Dios. ¿Cuántos de nosotros somos obstaculizados por el enemigo? Nos llenamos de miedo y de temor y mejor decimos, Por eso yo en el trabajo no hablo de Cristo. Bueno, está bien porque a usted no le pagan en el trabajo suyo para testificar. Pero a veces hay oportunidades en la hora del lonche, como lo decimos, o en otros momentos. Dice que daba gracias delante de su Dios. Este hombre está dando gracias a Dios por un gobierno que dice no a Dios. Wow, increíble. Y dice que fue a orar como lo hacía siempre. Entonces aquí tenemos a un hombre que entiende que su Dios es poderoso y que no hay nada que lo puede obstaculizar. El salmista escribe en el Salmo 55, versículo 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Hemos hablado muchísimo de la oración. Doy gracias a Dios por nuestro pastor Tim, porque él ha enfatizado, está enfatizando y quiere que una de estas cosas que pase en nuestra iglesia es que seamos una iglesia de oración. Y por eso estamos empezando el 5 de junio, una semana de oración. Ya a nivel de los que trabajamos aquí, del equipo que trabaja en esta iglesia, ya lo hemos hecho. Esta será la segunda vez. La primera fueron 21 días y lo vamos a hacer otra vez 21 días antes de la semana y después de la semana de oración a nivel de toda la iglesia. Esta reacción de Daniel debiera ser la reacción nuestra ante cualquier situación. Pero seamos honestos, ¿cuántas cosas ha logrado el enemigo? Y nos echamos para atrás. Daniel muestra la misma convicción desde que él propuso en el capítulo 1, versículo 8, de no contaminarse. ¿Recuerdan ustedes cuando jovencito es llevado a Babilonia? Y él dice, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Y podía haber sido muerto. Él y sus 3 amigos deciden no contaminarse. Y ahora, muchísimos años después, posiblemente tiene unos 85 años y está firme en su convicción, en hacer lo que propuso en su corazón. ¿Cuál fue la última vez que propusiste en tu corazón? Yo voy a seguir a mi Dios. Porque como las cosas no andan bien, pero en el momento en que se pone todo bien y ya tienes un buen trabajo, ya tienes buena comida, buena ropa, buen auto, buena casa. ¿Qué pasó con eso que propusiste? ¿Qué pasó con eso que propusiste? Costa Rica tiembla mucho. Y nunca se me olvida una vez que había una actividad de jóvenes y empezó a temblar. Muchos jóvenes se asustaron, salieron y es lo más peligroso, correr en los temblores, porque algo te puede matar, no del temblor, sino por lo que te cae, que algo se cae, ¿verdad? Y recuerdo escuchar a un hombre en la calle pegando unos brincos que quizás nunca en la vida había brincado tan alto, y gritando y diciendo, mañana voy a la iglesia, mañana voy a la iglesia, mañana voy a la iglesia. Y se los prometo, seguro llegó a la iglesia. Las iglesias se llenaron el domingo, porque eso ocurrió el sábado. Pero un mes después, todo volvió a la normalidad. ¿Cuál fue la última vez que prometiste algo a Dios que dijiste, Señor, si haces esto, voy a hacer esto? La Biblia dice, es mejor no prometer que prometer y no cumplir.
Pero no es cierto que a veces cuando estamos en situaciones difíciles, eso es lo que hacemos, porque queremos salir del asunto. Daniel no era que quiso salir, él conocía a Dios y dice, yo no me voy a contaminar. Y lo pudieron matar. Dios lo guarda y lo protege. Más de 60 años más tarde, ahora a la edad de unos 83, 85 años, Daniel tiene sus convicciones firmes. Mire lo que pasa en el versículo 11. Entonces dice, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Quiero que piensen esto. Estos tipos son los que elaboraron y trajeron este edicto. ¿Usted cree que estos hombres se fueron a sus casas y a ver cómo se iban a dar cuenta? Yo creo que estos hombres se fueron a la casa de Daniel. Y ahí estaban listos. ¿Saben por qué? Porque ellos conocían a Daniel. Creo que hasta supieron que Daniel no iba a poner atención a este edicto. Y así fue. Llegan y en el versículo 11 nos dice claramente, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Estos hombres no estaban muy lejos porque lo escucharon orar. Muy posiblemente hasta por ellos. Porque no nos dice Dios que debemos matar a nuestros enemigos. ¿No? ¿Qué dice? Amar. Es lo más fácil para un cristiano, ¿cierto? Él oró por ellos, se los aseguro. Y claro, inmediatamente, ¿qué hace el enemigo? Corre y van al rey. Lo agarramos. Al fin lo logramos. Ahora noten lo que pasa cuando el rey es anunciado y se le dice que es a Daniel que encontraron. Versículo 14, dice la escritura, cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. ¡Qué metida de pata! Seguro dijo. O como mis hermanos en México dicen, la regué. Metí la pata. ¡Qué bruto lo que acabo de hacer! Porque él estaba pensando en sí mismo. Que nadie orara, solo a él. Pero ahora es Daniel, porque si ustedes leen en los versículos anteriores se van a dar cuenta que Daniel era un hombre fiel y que estaba para proteger al rey. No como los otros, que eran un montón de políticos, a ver qué bien ganaban. Por eso tenían que eliminarlo. Por eso es que cuando tú caminas con el Señor en rectitud e integridad, ¿sabes lo que va a hacer el enemigo? Lo imposible por eliminarte. Entonces, ¿sabe qué hacen muchos cristianos? Hacen como los demás. ¿Y qué pasa? Dejamos de ser efectivos. Pero este hombre, súper efectivo. Entonces, ¿qué hace el rey? Ahora sí, ¿cómo lo saco de esto? Pero en el versículo 15 dice que estos hombres los rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Él sabía como rey que ni él mismo podía cambiar eso. Ahora, gracias a Dios que lo he hecho por 30 días. Pero dice, no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el rey? Versículo 16, tuvo que llamar a Daniel y traerlo. Versículo 16 dice la escritura, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Quiero que noten algo muy importante aquí. El rey no quiere hacerlo, pero está obligado porque él mismo firmó el edicto. Y lo va a tirar al foso de los leones. Y esa historia, usted si tiene muchos años de ser creyente y desde niño, pues usted escuchó eso en la escuela dominical. Solo quiero que piense
lo que es caer en un foso de leones hambrientos. Gracias a Dios, usted no tendrá esa, iba a decir bendición, pero no creo que sea bendición, o sea, esa oportunidad quizás, ¿ok? Pero a propósito los tenían con hambre porque era cuestión de segundos, minutos, y una persona sería devorada. Una muerte horrible, sinceramente. Pero miren lo que le dice este rey a Daniel, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo. ¿Ok? ¿Y qué sigue? ¿A qué? Continuamente le sirves. Quiero que piensen en esto. Esto es un hombre del gobierno. Daniel es un político. Pero el rey pudo observar que este hombre Daniel servía a Dios continuamente. No era que abría su Biblia, no era que tenía cultos, no era que tenía estudios bíblicos. Su comportamiento, su manera de actuar. El rey dice, tú sirves a tu Dios continuamente. Qué interesante que hoy los cristianos de hoy no tienen tiempo para Dios. Vamos a la iglesia más de una hora. Ah, no, ya eso. Interesante para mí porque vengo de una generación que íbamos a la iglesia como 3 horas. Porque teníamos la escuela dominical. Después de la escuela dominical íbamos al servicio devocional. Pero ahora los cristianos, si pasan más de hora y 10, ¿están pensando en los frijoles? No, hombre, están pensando en que el restaurante se va a llenar mucho. No hay tiempo para Dios. Y si tenemos una actividad, tenemos algo que vamos a orar por una semana, yo no sé, es que hay que trabajar. Lo entiendo. Yo no estoy insinuando y diciendo que deben dejar el trabajo y todo. No. Pero sinceramente, hermanos, ¿puede decir Dios a mí que le sirvo continuamente? Porque tiene que ver con tu actitud. Tiene que ver con tus reacciones. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¡Wow! El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Y note lo que le dice, Él te libre. Él sabía que no podía hacer nada, sus manos estaban atadas. Y dice, y si creo que tu Dios es el Dios que creo que es, que Él te libre. Ya había una evidencia. ¿Se acuerdan sus 3 amigos? Capítulo 3. Inclínense ante esta tremenda estatua. Y si no, van para el fuego. ¿Qué haríamos nosotros? Ay, vamos, ahí está la estatua, ¿verdad? Porque yo no me quiero ir a meter a un fuego. Pero estos hombres se quedaron de pie. Son agarrados y tirados al fuego. Y no les pasó nada. Absolutamente nada. Hermanos, se nos olvida que tenemos un Dios poderosísimo. Ahora, lo interesante es que ellos dijeron, Dios nos puede librar. Pero si Él decide no librarnos del fuego, eso no va a cambiar el hecho de que no nos vamos a inclinar ante la estatua. ¡Wow! No importa lo que usted crea que me va a decir, óigame, si usted deja de ser cristiano, si no deja de ser cristiano, lo echo de mi trabajo. Y usted dice, Dios me lo bendiga, ¿cuándo me tengo que ir? Y usted dice, no, ¿qué quiere que haga? Porque el trabajito no lo puedo perder. Ese es el cristianismo que vivimos hoy. Tenemos un pánico al mundo. Y nuestro Dios es poderosísimo. 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 Y a veces pensamos, ya no puedo. Este dolor, Señor, quítalo. Y yo entiendo, o sea, no hay nada más feo que vivir con dolores, ¿cierto? Es horrible. Pero si Dios no te lo ha quitado, ¿no será porque te está enseñando algo? Ahora no te preocupes, ¿verdad? No vayas a Colorado y compra ahí las cosas que deben ser y todo eso, sino que Dios va a usarlo. Pero quiero que entiendan algo, y esto es poderosísimo, porque el Señor
dice, fue traída una piedra, puesta sobre la puesta del foso, y el rey tuvo que sellar con su anillo. Qué interesante. ¿No fue lo mismo que pusieron en la tumba de Cristo? Y creemos que el enemigo nos puede vencer. Hermanos, tenemos un Dios que el enemigo no puede contra el diablo. No puede contra nosotros. Lo que me toca a mí es simplemente servirle a Él. Y si ustedes siguen estudiando y viendo la historia, al día siguiente el rey salió corriendo, ni pudo dormir, dice la Escritura. Ni pudo dormir. Y apenas amanece, sale corriendo y grita, Daniel, ¿te pudo librar tu Dios? Y yo quiero imaginarme en ese momento, esperando. Yo me imagino que la respuesta le fue eterna a este hombre. Y cuando oyó la voz de Daniel, ¿cuál creen ustedes que fue la reacción? Dice, el Dios a quien sirvo, Él me ha librado, porque rey, tú ni podías. Y aún más, yo fui puesto aquí injustamente. ¿Y qué hizo Dios? Lo liberó. Lo liberó. Y si ustedes leen el resto de la historia, puedo decir esta frase: al enemigo le salió el tiro por la culata. Entonces, ¿de qué te asustas? Cuando nos deseen mal, no te preocupes, porque el tiro les va a salir por la culata. ¿Entiendes esa expresión? Estás con, ¿verdad? A mí, ojalá que no me pase, pero ha habido accidentes así, dicen, pero vas a matar a alguien y terminas tú muerto. Eso es lo que el enemigo le pasó. ¿Qué hicieron? Trajeron a todos los que habían organizado este plot y se los dieron de banquete a los leones. Hasta los leones fueron bendecidos, porque Daniel era solo uno. Pero ahora, y esto es lo triste, porque fue con todas sus familias. Wow. Tenemos un Dios poderosísimo. ¿Por qué le temes al diablo? ¿Por qué? Ay, es que yo no sé qué. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No conoces a tu Dios. Es tiempo de que lo conozcas bien. Y Él se ha revelado en su palabra. Pero no lo vas a hacer solamente de vez en cuando, viniendo de vez en cuando o cuando te plazca. Por eso a veces oro y digo, Señor, ¿por qué no mandas bastantes problemas a mis hermanitos, a quienes amo mucho? Porque es así cuando los veo los domingos. Porque si no fuera así, ¿no es cierto, hermanos? Quiera Dios que ese Dios poderoso que fue capaz de librar no solo a los amigos de Daniel, pero también a Daniel, Él te puede librar de cualquier cosa. Puede ser que no, y si así es, pues lo vas a ver en el cielo. Pero Él puede, porque Él es Dios poderoso. Padre, te damos gracias porque eres un Dios poderosísimo. Y gracias, oh Dios, porque no nos dejas ahí solos. Por el contrario, nos motivas y nos ayudas a entender perfectamente lo que tú tienes para nosotros. Padre, tú sabes a muchos de mis hermanos esta mañana que están luchando con temores, quizás no sabiendo qué pueda pasar hoy, mañana, trabajo, necesidades, familia, problemas, situaciones. Padre, recuérdales que tú eres un Dios poderosísimo y que pueden descansar en ti. Aún en actitud de oración, no sé si hay una persona aquí que no conoce a Cristo. No quisiera terminar sin dar esa oportunidad. Quizás hay una persona que dice, yo no conozco a Cristo. Yo quisiera conocer a ese Dios único y poderoso. Si es tu caso, levanta tu mano, alguien se va a acercar, va a hablar contigo, te va a abrir la palabra de Dios para que tú conozcas al único y sabio Dios. ¿Alguien? Hermano, hermana, ¿cuántas veces has cedido y has pensado y creído que el enemigo puede más que Dios? Es un pensamiento completamente erróneo. Padre, gracias y ayúdanos a recordar en el mismo momento que salgamos de este lugar que esta historia de Daniel es real todos los días, porque el enemigo no puede contra nosotros.
Gracias, oh Dios. Oramos en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.